Menos kilómetros, trayectos más cortos y por lo tanto preparación más cerca. El primer equipo viajará a 5 países diferentes en 19 días y va a recorrer 7.500 kilómetros menos que en la pretemporada anterior. El primer equipo viajará a Hamburgo el 24 de julio, a Tánger el 28, a París el 4 de agosto y a Göteborg el día 8. Va a cerrar el ciclo de amistosos en Bucarest el día 11. Tito Vilanova y sus hombres iniciarán los entrenos el próximo lunes, 8 días antes de jugar contra el Hamburgo en Alemania. Será el primer avión que tomarán para enfrentarse al equipo de esta ciudad que celebra su aniversario. El partido se juega el 24 a las 6 de la tarde en el Imtech Arena, uno de los estadios de más categoría de Europa. Será el estreno de Tito Vilanova en el banquillo. Entre la ida y la vuelta van a recorrer 2.950 kilómetros. 4 días después, los azulgrana llegarán a Marruecos para enfrentarse al Raja Club Athletic de Casablanca en el gran estadio de Tánger. Este segundo amistoso añadirá 1.862 kilómetros a las piernas de los futbolistas. París será la sede del tercer encuentro del Barça de Tito Vilanova, que saltará al césped de uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo, el Parque de los Príncipes. Allí se enfrentará el sábado 4 de agosto a las 8 de la tarde al Paris Saint-Germain. Este será el desplazamiento más corto, con un recorrido total de 1.660 kilómetros. En el penúltimo viaje del Barça va a volar 1.942 kilómetros para llegar a Suecia y va a hacer un total de 3.884 entre la ida y la vuelta. En Göteborg, el equipo de Tito Vilanova va a reeditar las finales de la Champions del 2009 y del 2011. La última parada de la preparación será en Bucarest. Los azulgranas se van a enfrentar al equipo insignia de la ciudad, el Dinamo de Bucarest, el sábado 11 de agosto a partir de las 8:15 hora rumana a las 7:15 en Cataluña. Este viaje constará de 3.994 kilómetros para completar los 14.350 del total de la pretemporada. Después llegará la hora de la Liga, el Gamper y la Supercopa de España.